Bien, muy buenos días a los del segundo culto y a los que se conectan a esta hora, a las 12:10, creo que son, y hay hermanos, muchas personas que se están conectando. Tuvimos un problema con internet en el primer culto, pero bueno, todas esas partes técnicas también, en la parte del estabilizador, siempre pasa. Por eso lo mejor es estar en vivo, ¿no? Ahí no se corta nada. Hermanos, vamos a seguir y ya terminamos con las últimas dos características de los diáconos. Recuerden que son características que todo creyente debe mostrar en el Señor. Pero un diácono o un anciano o pastor son referentes importantes en una iglesia que muchas veces hoy día no se ve ni se considera. Primera de Timoteo capítulo 3. Estuvimos viendo, déjenme que Santiago, vamos a hacer como un pequeño repaso. Vamos luego a leer y orar. Pero estuvimos estudiando las características de los diáconos y estuvimos viendo que atravesamos su honestidad, versículo 8, todo lo que tiene que ver con su carácter, ¿no? Un hombre que sea lo mismo en la iglesia, en el mundo o en el ambiente secular, ser dignos y de una sola palabra, dilogos. Vimos también que no debe estar inclinado a pecados esclavizantes, en este caso el alcohol, ni que busquen un lugar de ministerio para sacar provecho de ello, no amantes de ganancias deshonestas. Versículo 9, sino que guardando el ministerio de la fe con limpia conciencia, hombres que guarden las doctrinas bíblicas, pero con limpia conciencia, una conciencia sensible a la voz correctora del Espíritu Santo. Ahí es donde trabaja Dios, en nuestras conciencias. Estos hombres son elegidos entre hombres que sirven ya, que se destacan en el servicio, en su madurez, en su irreprensibilidad, hombres que ya están sirviendo, y de ese grupo se eligen hombres que son observados y que van a seguir siendo observados por la iglesia. Al buscar a estos hombres, evidentemente, como vimos en el versículo 9, el versículo 10 y versículo 11, al buscar a estos hombres, evidentemente hay que considerar el carácter de su esposa. Eso lo estuvimos viendo el domingo pasado. Si son espirituales, si son honestas, si no son controladas por nada, si han sido fieles. Una esposa sin estas características, por más que el hombre tenga todas las características, lo anula, lo descalifica a su esposo. Vamos a leer el texto y oramos. De la misma manera, también los diáconos, 1 Timoteo 3, versículo 8, deben ser dignos de una sola palabra, no dados a mucho vino ni amantes de ganancias deshonestas, sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia, que estos también sean sometidos a prueba primero, si son irreprensibles, para que entonces sirvan como diáconos. De igual manera, las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Que los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus propias casas, pues los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque todas estas cualidades es hermoso repasarlo para nuestras vidas. Ayuda, Señor, a que cada hermano sea edificado, también los que están escuchando, también, Señor, los que están en alguna iglesia sean edificados, Señor. No sabemos el alcance que puede tener el texto, Señor. Por eso oramos para que tú guíes, para que me guíes en las palabras, ser fiel al texto de tu palabra, Señor. En tu nombre, amén. Estamos acá arriba no para dar nuestras propias ideas, sino la idea principal del texto. Ser fiel a cada palabra del versículo. Y eso es lo que está en nuestro corazón transmitir, hermanos. Por más que a veces se incomode. Yo le decía a un hermano la vez pasada que fuimos hasta la casa
A veces te preparas el texto y decís, ¿cómo digo esto? ¿Cómo hago para que no... por ahí algún hermano piensa, esto lo está diciendo por mí, o esto lo está diciendo por mi esposa, o esto lo dice por mi hijo. ¿Vieron? No es fácil, pero uno tiene que ser fiel al texto que está ahí sin pensar en nadie. Lo que sí puedo pensar en el ambiente, crear la atmósfera, meterme en la membresía de Éfeso, y ahí sí, porque está escrito. Pero Pablo ahora termina con dos requisitos, dos características últimas de los diáconos. Y luego nos va a dar el resultado de un ministerio fiel. ¿Cuál es el resultado de que los diáconos hayan servido? Hay a veces diáconos en las iglesias que están por años, que son fieles. Es un hombre que la iglesia casi confía en él como confía en el pastor. La diferencia es que el diácono no predica, lo mismo, ¿recuerdan? Pero se ha logrado un terreno de tanta confiabilidad, pero no voy a quemarme el texto, vamos por parte. Y lo primero que Pablo va a estar diciendo de estas últimas dos características de un diácono es acerca de su matrimonio. Hermanos, fíjense el matrimonio del candidato a diácono, como también vimos el matrimonio del candidato a pastor. Y empieza el apóstol Pablo diciendo que los diáconos, versículo 12, sean maridos de una sola mujer. Hasta ahí. Esta es la anteúltima característica. Maridos de una sola mujer. Algo vimos en el versículo 2. Dice, un obispo o anciano o pastor debe ser pues irreprochable, marido de una sola mujer. Capítulo 5 también, cuando habla de las viudas, también dice que tiene que ser esposa, que haya sido esposa de un solo marido. 5:9. ¿A qué se refiere con marido o esposa de un solo marido o marido de una sola mujer? Bueno, lo vimos y literalmente, como vimos en el versículo 2, significa hombres de una sola mujer. No es mucho que explicar, pero sí hay que ver lo que creyeron aún la iglesia primitiva. Por ejemplo, los padres de la iglesia, Tertuliano, Crisóstomo, y en desacuerdo con otros padres de la iglesia, Jerónimo y Origen, ellos decían que el hombre cristiano o el diácono o el pastor no debía casarse de nuevo. ¿En qué sentido? Si enviudaba. O sea, solamente tenía que tener un solo matrimonio. En realidad, hermanos, por eso les digo, aún los padres de la iglesia pueden haber opinado lo que se les dé la gana. Yo puedo opinar lo que se me dé la gana. El pastor Cristian puede opinar otra cosa. El pastor MacArthur, con todo el respeto que merece, puede tener su posición. Pero lo importante es qué dice la Biblia. Porque nosotros somos hombres, pero las escrituras fueron inspiradas por Dios. Y hay que interpretar correctamente a la luz del contexto. Bueno, literalmente dice, porque ahí tendría que decir, el obispo debe ser un hombre que se ha casado solamente una vez. Y no dice eso. Dice, marido, debe ser marido de una mujer. Es interesante porque estos hombres, padres de la iglesia, después instauraron lo que fue el celibato o la castidad, que de ahí toma la iglesia católica. Algo lo vimos por los ancianos. Eso no dice la Biblia. Y Pablo en 1 Corintios habla de las personas viudas que deben casarse y da requisitos para casarse en el Señor. Es mejor casarse. Ahora, en el caso de la viuda, dice el versículo 9, se ha puesto en la lista solo si no es menor de 60 años, habiendo sido esposa de un solo marido. Y el contexto ayuda, que tenga testimonio de buenas obras, ha criado hijos, ha mostrado hospitalidad extraña. O sea, es una mujer de Dios, una mujer que sirvió con las entrañas. Ahora, este tema de un solo marido o una sola esposa tiene mucho que ver con el contexto y también nuestro contexto.
promiscuidad sexual en la antigüedad, en la sociedad greca romana, era terriblemente asquerosa, era abundante. Y Pablo escribe, y el Antiguo Testamento también escribe acerca del adulterio. Éxodo, por ejemplo, el 7º mandamiento, versículo 13 del capítulo 20, dice: no matarás, y versículo 14, no cometerás adulterio. El adulterio en el Antiguo Testamento era visto como grande pecado o grande mal. Dios lo veía como algo terrible. Hebreo dice: honroso sea el matrimonio con lechos y mancilla. A los fornicarios y a los adúlteros, ¿qué dice? Lo juzgará Dios. Entonces, este marido de una sola mujer tiene que ver con tener una esposa en pureza. Una sola esposa. Esperen, porque también habla de la aplicación del divorcio en el Nuevo Testamento. Y Pablo habla de eso. No podemos eludir lo que a mí se me venía a la mente cuando se estaba hablando acerca de los ancianos. ¿Y qué de los divorciados y casados nuevos? Ahora lo dicen. Pero literalmente, esposo de una sola mujer. Sabemos que los viudos pueden y deben casarse. Levítico 20:10 dice: si un hombre comete adulterio con una mujer de otro hombre, que cometa adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera ciertamente han de morir. Tenía pena de muerte. En el Antiguo Testamento y hasta el tiempo del Señor. Ustedes saben Juan capítulo 8, la mujer adúltera. El adulterio era conocido como el tan grande pecado. Está registrado en Génesis, por ejemplo, cuando Abimelech reprocha la mentira de Abraham haciendo pasar a Sara por su prima o su hermana, ¿se acuerdan? Y era incrédulo. Aún los pueblos paganos decían: este es un grande mal. Casi peco, casi caigo en un grande mal por tu mentira. Yo le estoy ilustrando la atmósfera. Esto rodeaba también la iglesia de Éfeso. Esto rodeaba las iglesias de la zona también. Cuando estudiamos, acompáñenme a Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. El apóstol Pablo, 3 al 7, por favor, si alguien puede. Marcos, ¿puede ser? ¿Se escuchan? 3 al 7. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a la iglesia, sino a santificación. Bien, la versión Las Américas dice que cada uno de vosotros se va a tener su propio vaso en la traducción. Y nosotros, cuando estudiamos Tesalonicenses, definimos la palabra vaso, que también es aplicable a nuestro propio cuerpo, pero yendo también a lo que el apóstol Pedro habla de las esposas, también se aplicaba a esposas, vaso, y nos ayuda el contexto. Por eso el contexto también define la palabra, porque dice versículo 4: cada uno de vosotros sepa tener su propio vaso en santificación y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, y que nadie peque y defraude a su hermano en este asunto. El tema era el asunto. ¿Cuál era el asunto? La esposa. Reina Valera traduce esposa. Y evidentemente, como siempre lo hubo, y lo hubo en la iglesia primitiva, había escándalos de adulterio de creyentes que adulteraban con otra creyente. El esposo de una hermana se fijaba en la esposa de un hermano. Y eso estaba pasando en Tesalonicenses, porque era normal el poliamor en el Antiguo Testamento. ¿Ustedes creen que lo descubrieron ahora? ¿Ustedes creen que la inmoralidad nació ahora con toda la porquería que vemos en lo que nos rodea? Por
Corintios dice, 1 Corintios 5:1, en efecto se oye entre vosotros que hay inmoralidad. Pablo le escribe a los Corintios. Y una inmoralidad tal como ni siquiera existe entre los gentiles, al extremo que alguno tiene la mujer de su padre. O sea, el hijo tenía relaciones con la madrastra, la mujer del padre. Estos escándalos había en las iglesias primitivas, ¿se entiende, hermano? Miren la atmósfera. Por eso Pablo dice, sea marido de una sola mujer, cuiden su esposa. Y en Tesalonicenses, cuidado con defraudar a un hermano en este asunto, poner tus ojos en la esposa de otro hermano. No estás hablando en la calle, en la iglesia. Ustedes saben que en las iglesias pasa eso, ¿no? ¿Saben o no saben? ¿Pasa o no pasa? El pastor Cristian, cuando estuvimos en este texto, hablábamos de una iglesia que estuvimos colaborando casi 5 años, donde el pastor puso los ojos en una chica de la iglesia y se fue con esa mujer. Destrozó la iglesia. O sea, pasa. Y yo creo que ustedes deben tener un montón de relatos de todo tipo de iglesias. Iglesias con sana doctrina e iglesias con pésima doctrina. Porque la doctrina no te libra del pecado. Dependemos del Señor en cada uno de sus pasos. Por eso vemos en Corinto que pasaba y Tesalonicenses que pasaba. Pero más allá de todo, yo anoté algunas cosas para no olvidarme, la infidelidad y la promiscuidad sexual que estaba unido al mundo antiguo era terrible. Y no hay nada nuevo, al igual que hoy. El matrimonio no valía nada en ese tiempo, igual que hoy, hermanos, el matrimonio. Ver una pareja que se casa, los cargan. Y yo digo, todavía hay gente que confía y cree, aún incrédulos, creen en el matrimonio. ¿Cuánto más los creyentes? 1 Corintios, más allá de eso, Pablo también resaltó el hecho de que no aprobaba, escuchen esto, no aprobaba, nunca aprobó la Escritura el nuevo casamiento estando tu esposa viva. Nunca aprobaba, vamos a ver, ser claro, nunca aprobó el divorcio, aunque existe, y el Señor habló del divorcio, y se daba carta de divorcio, pero jamás aprobó el nuevo casamiento después del divorcio. Eso lo han inventado después, porque si no, muchos de hoy día se sentirían frustrados. Pero la Biblia es así. La Biblia pone el matrimonio en lo más alto, porque es lo primero que Dios creó en la creación. La primera sociedad que Dios creó es el matrimonio. Vamos por parte. 1 Corintios capítulo 7. A los casados, versículo 10. A los casados instruyo, no yo. 1 Corintios 7, ¿están ahí? Versículo 10. No yo. No es una opinión de Pablo, sino el Señor, que la mujer no debe dejar al marido. ¿Sí? Versículo 11. Pero si lo deja, o sea, si abandona a su marido, porque sucede, hermanos, el divorcio está, la separación está, el hombre puede ser muy violento, corre peligro su integridad física, la vida es un infierno en la familia, porque este hombre es un abusador, todo eso. Pero si lo deja, dice el versículo 11, quédese sin casar. Y esto no le gusta a muchas iglesias. Esto lo tachan. Esto le hacen decir al texto algo que no es. Pero Pablo es muy directo, contundente, conservador en este aspecto. Si lo deja, quédese sin casar, o de lo contrario, que se reconcilie con su marido. Cierra paréntesis, ¿lo ven? No lo estoy inventando yo, la Biblia lo dice. Y que el marido no abandone a su mujer. ¿Por qué? Porque el Señor dijo una y otra vez, lo que Dios unió no lo separa el hombre. El matrimonio es indisoluble. Y si se rompe de una manera que ya no es lo mismo. No podés rehacer tu vida. Pero lo demás, digo yo, no el Señor, que si un hermano tiene una mujer que no es creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y la mujer cuyo marido no es creyente
y él quiere vivir con ella, no lo abandone, no abandone a su marido. Y versículo 14, muy lindo, porque el marido que no es creyente es santificado por medio de la mujer. Y la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido creyente. De otra manera vuestros hijos serían inmundos, mas ahora son santos. En síntesis, lo que dice ahí, el poder de la influencia del esposo cristiano a la esposa que no es, porque quizás llegó al Señor y la esposa no. Acá hay muchos casos, y hubo casos. Y la esposa quizás no es creyente, y el esposo con su conducta, con el cambio que el Señor ha hecho, lo gana, la influencia. Pero más allá de eso, lo que dice el pasaje de Corinto, que si te divorcias, quédese sin casar. Yo creo, hermano, que Pablo está diciendo también marido de una sola esposa, hombre de una mujer, y este sentido de que la respetás, vivís en santidad con ella sin mirar a otra mujer y también sin estar divorciado y casado nuevo. No puede haber en el ministerio pastores divorciados y casados nuevos. No debe, poder puede, no debe. La Biblia lo dice. Y no solamente Pablo habló de esto. El Señor Jesús habló en Marcos 10, versículo 2. Lo tentaron, vieron que los fariseos buscaban prenderlo en alguna palabra del Señor. Se le acercaron a algunos fariseos para ponerle a prueba. Le preguntaban si era lícito a un hombre divorciarse de su mujer. Ahí quería. Y respondiendo él les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Y ellos dijeron, Moisés permitió escribir carta de divorcio y repudiarla. Bueno, tendría que entrar todo, no voy a entrar todo el tema del divorcio, ya lo hemos hablado. Pero Jesús dijo, versículo 5 de Marcos 10, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero no fue así al principio de la creación, no fue así el diseño original de Dios. Dijo, sino que Dios lo hizo varón y hembra. Y por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre, versículo 7, y los dos serán una sola carne. Por consiguiente, ya no son dos, sino una sola carne. Hermoso. Por tanto, lo que Dios ha unido, Marcos 10:9, ningún hombre lo separe. Y ya en la casa, cuando fueron a la casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre esto. Y él les dijo, cualquiera que se divorcie de su mujer y se casa con otra, no que es viuda de la mujer, que se divorcia de la mujer y se casa con otra, ¿qué dijo? Adulterio hace contra ella. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Es muy claro que en cuanto al divorcio y nuevo casamiento, es terminante y es evidente que las iglesias primitivas, entiendan esto, hermano, las iglesias primitivas estaban llenas, constituidas por gente así. ¿Ustedes creen que toda la gente que llegaba estaban casados una sola vez, no había divorciado? ¿Ustedes creen eso? Nada. Había borrachos, homosexuales, había peleadores, había de todo en la iglesia. Miren, 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. ¿No saben que los injustos no heredarán del reino de Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales. 1 Corintios 6, 9. Ni los idólatras. ¿Saben lo que son idólatras? Personas que ponen otro elemento que interfiere con la gloria de Dios. Puede ser un ídolo, puede ser un Dios. Ni los adúlteros, una persona que se casa con otra, estando su esposo o su esposa viva, o que se divorcia y se casa con otra, adultera. O una persona que engaña a su esposo o su esposa, adultera. Ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Es larga la lista, ¿no? Ahora miren el 11, ¿quién tiene el 11 para leer? Miren el 11 lo que dice Pablo de la iglesia de Corinto. ¿Quién lo puede leer? 11. Y esto eres algunos, mas ya habéis sido lavados, habéis sido
pecados, y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Pablo está diciendo que toda esta lista eran ustedes. Algunos de ustedes eran esto. ¿Cómo puede ser pastor? Y sí, pero la sangre de Cristo lo limpió. O sea que cuando viene un matrimonio divorciado y casado nuevo, no lo estamos mirando como adúlteros. Tengamos cuidado, hermano. Y más si creen en el Señor, que viene así y creyó en el Señor. Lo estamos viendo como creyentes, que fueron perdonados, y como dice el apóstol Pablo, fueron lavados, fueron santificados y fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo. Esta gente estaba ahí. Y no decían, siéntense ustedes de este lado, ustedes no pueden entrar en miembro porque ustedes son casados de nuevo. Esta gente era parte de la iglesia. ¿Se entiende? No lo estoy inventando, está ahí. Había homosexuales, avaros, adúlteros. Pero Pablo dice, hay algo ocurrió, Dios intervino, ya no son más estos. Fueron lavados, fueron justificados y fueron santificados. Algunas iglesias no lo dejan participar en nada esta gente. No lo dejan entrar ni de miembro, pero reciben sus ofrendas. No le dicen, no ofrenden, ustedes no pueden, la ofrenda la reciben. Somos hipócritas. ¿Ven que no pones un cartel ahí? No ofrenden los hermanos que son divorciados y casados nuevos. Pon ese cartel ahí. Hipócritas. La ofrenda la reciben. Pero Pablo, donde sí hila fino, ¿entienden el concepto de hilar fino? Donde sí pone la marca es pastores y diáconos, marido de una sola mujer. No se refiere a la membresía, que no pueden ser miembros. Lo que sí dice, marido de una sola mujer. ¿Quién? Pastores y diáconos. ¿Se entiende, hermano? Ese es el estándar. Un pastor y un diácono no debe ser divorciado y casado nuevo. No debe ser, porque es un estándar. Yo creo que también, por ende, hoy día sería un maestro de la escuela dominical, una maestra de la escuela dominical, los que están al frente utilizando las escrituras. Pero Pablo hila fino ahí. Más allá de eso, ¿no? El matrimonio de diácono, de pastor, debe ser un modelo de pureza. El trato de uno con otro y la durabilidad del matrimonio debe ser un ejemplo de matrimonio. No es la regla de toda la iglesia en esto, pero sí en los pastores y en los diáconos. Es un mandato divino, no Pablo. Dios habla y el mismo Señor habla acerca de este tema. Exalta el matrimonio de tal manera que lo pone como un ejemplo. Segundo lugar, dice que gobiernen bien sus hijos y sus casas, sus propias casas. Ancianos y diáconos que gobiernan bien su hogar. Lo mismo para el anciano. Y muchas veces nos preguntamos, hermanos varones, ¿cuál es el rol bíblico del varón en el hogar? ¿Cuál es el rol bíblico del varón en el hogar? ¿Qué creen ustedes? Lo primero que decimos, liderar. Ahora, cuando entendemos la palabra liderar o gobernabilidad o gobiernen bien, decimos, es un hombre que tiene un carácter y marca las cosas y manda y tiene autoridad por el deber. No es esa la palabra gobernabilidad. Esa no es la palabra. Y es la palabra proistemi. Es muy importante esta palabra para entender el concepto de un hombre liderando el hogar. Y significa cuidar, ayudar, ocuparse. Aparece 8 veces en el Nuevo Testamento y significa pro, delante. Istemi, estar delante, pero cuidando, ayudando y ocupándose. Es muy linda palabra, la verdad que una vez la dimos en una reunión de hombres. Es estar al frente, es el presidir, es ejercitar posición de liderazgo, es estar a la cabeza de, bueno, algunos pasajes que aparece esta palabra. Romanos 12:8 dice que exhorta en la exhortación, el que da con liberalidad y el que dirige con diligencia. Primera Tesalonicenses 5:12 dice: a los que con diligencia trabajen, hermanos, reconózcanlo, y los que os dirigen es la palabra proistemi. Guía, lidera, dirige. También es activo en ayudar,
preocuparse en asistir. El significado es estar a la cabeza y dirigir, pero siempre con el matiz de cuidar. La autoridad de nuestra gobernabilidad descansa en cuidar, trabajar ayudando y dirigir. Ahí se va definiendo más la palabra. Podríamos agruparla en una persona que provee, protege y preside. No es una persona que grita y da órdenes. Provee. Un hombre, un diácono, debe ser un ejemplo en esta palabra proistemi de proveedor. Por eso Pablo dijo 1 Timoteo 5:7, ordena bien estas cosas para que sean irreprochables. Pero si alguno, cuando habla de la viuda, no provee para los suyos, es la palabra esta también, no provee, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Dice que gobierne bien su casa. ¿Cómo es que gobierne su casa? Yo veo que es un hombre que tiene carácter. No, es un hombre que provee, que se rompe el lomo para proveer a su familia. Primero provee. Desde antes de la caída en Génesis, Dios puso a Adán en el huerto para trabajar. Fuimos diseñados los hombres por Dios con el peso de trabajar. Fuimos diseñados para trabajar, para ser proveedores del hogar. Hermanos, cuando el hombre deja a su padre y a su madre, no solamente los deja porque corta el cordón umbilical, sino porque corta la economía, la dependencia económica. El hombre ahora pasa de ser mantenido a mantener una familia. Y ese es el concepto, proveer. En segundo lugar dice proteger. Miren, ¿quién puede leer? Bueno, en Génesis dice, entonces el Señor tomó al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo cultivara, y dice, lo cuidara. Esta palabra proistemio, gobernar, tiene que ver también con cuidar. Y liderar es cuidar. Por eso te digo, no es mandar solamente, es cuidar. Yo busco que mi familia tenga lo necesario y me voy a matar porque tenga lo necesario. No es avaricia. Quiero que tengan sus zapatillas, quiero que tengan sus cosas, quiero que tengan la palabra de Dios, proveer lo espiritual también. Proveer, pero también proteger. Adán fue creado por Dios también para cultivar y para cuidar. Por eso, Romanos 12:8 dice, los que presiden con solicitud, o sea, los líderes, y significa los que cuidan con responsabilidad. En Tito 3:5, ¿quién puede leer Tito 3:5, por favor? Tito 3:5, Pablo también habla la misma palabra. Perdón, 1 Timoteo 3:5. 1 Timoteo 3:5. ¿Tiene ahí, Marco? 3:5. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Fíjese que ahí está la palabra proistemi, gobernar, pero va de la mano con cuidar. Y la idea es esa. El hombre gobierna cuidando, viendo la necesidad, viendo qué se necesita. Es la idea de una persona que cuida a un enfermo, que cuida a un mayor, un abuelo. Es la persona que cuida un huerto. No sé si hicieron alguna vez huerto, quinta. Usted está expectante de regar la quinta a la tarde, de sacar los yuyos, de ver que no tenga hormigas. Cuidar, proveer y cuidar. Esa es la idea de un diácono, la gobernabilidad en nuestro hogar y de todo, hermano. Proveer y cuidar el hogar. Cuidarlo. 1 Pedro 3:7 dice, vosotros maridos vivid con ellas sabiamente. Las Américas traducen convivir de manera comprensiva con vuestras mujeres. Y es hermoso esta palabra, sabiamente, en Reina Valera 60, porque nos dice de ser sensibles a necesidades físicas
y espirituales. Es la palabra gnosis, conocer. En otra palabra, ser considerado, respetuoso. Hermanos, la insensibilidad crea paredes, crea muros en el matrimonio. Si usted no se preocupa en ver qué necesita su esposa, no solamente decirle, yo trabajo, te doy la plata, vos tenés todo lo que querés porque yo trabajo. Hablar con la esposa. Acá, fíjense que Pablo está hablando de gobernar y se refiere no tanto a la esposa, sino a los hijos. ¿Lo ven ahí? Miren 1 Timoteo capítulo 3, estamos en este punto. 1 Timoteo, que gobiernen bien sus hijos. Los diáconos sean marido de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos. Nuestro tiempo es ver qué necesitan, cómo están. Y Pedro lo vincula a las esposas también. Conocer las necesidades. ¿Usted conoce las necesidades de su esposa? ¿Sabe qué necesita? ¿Ha hablado de esas necesidades con ella? ¿Ha hablado de las necesidades con los hijos? Por supuesto, los hijos van a querer tener todo, ¿no? Siempre. Van a querer tener el dulce de leche marca Serenísima, van a querer tener las últimas zapatillas, pero el papá va a estar viendo más allá de eso. Todas las necesidades básicas, primordiales. Por eso somos cuidadores. En el Antiguo Testamento ver a Elí y ver que Dios reprende a Elí porque dice, has honrado más a tus hijos que a mí. ¿Se acuerdan la historia de Elí, no? Los hijos dormían con prostitutas a la puerta del templo. Dios lo descalificó, lo sacó y mató a sus hijos. Pero él no supo cuidar de sus hijos. ¿En qué sentido? Estorbarles, reprenderles, amonestarles. Proverbios 4, rápidamente vamos. Permítanme, terminamos ya con los diáconos. Proverbios capítulo 4. El autor habla ahí a un hijo. Vamos a Proverbios capítulo 4. Y miren con qué ternura habla a sus hijos. Hijos, oigan la enseñanza de un padre, estén atentos para que conozcan la cordura, porque os doy buena enseñanza. Esta es la idea, hermanos, de cuidar. Esta es la idea de un diácono en su hogar. Esta es la idea de un papá en su hogar. Les doy enseñanza, no desamparen mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba, esa es la idea de cuidar. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón, mi razón. Escuchen, hijas, escuchen lo que les estoy diciendo, porque son oidores olvidadizos. Escuchen, guarden mis mandamientos y vivirán. Adquieran sabiduría, adquieran inteligencia. No te olvides ni te apartes de la razón de mi boca. No la dejes. Ella te guardará, amala y te conservará. Te conservará sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. No te importe tu último celular, tus últimas zapatillas. Adquiere esto, sé sabio. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará. Ser sabio, ser una mujer sabia, ser un hombre sabio, cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Oí, por favor, hijo mío, oí y recibe mis razones, y se te multiplicarán los años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado y por veredas derechas te he hecho andar. Este es un padre hablando al hijo, rogándole a su hijo. Esta es la idea de cuidar a nuestros hijos. Hermanos, hacemos hasta todo lo que podamos por nuestros hijos. Pero la idea de proistemi es proveer las escrituras, proveer las enseñanzas y cuidarlo. Cuando retén el consejo, versículo 13, no lo dejes, avanza un poquito. Versículo 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Eso es lo más precioso. Aparta de ti la perversidad de la boca, aleja la iniquidad de tus labios, tus ojos miren lo recto, diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante, examina la senda de tus pies, mirá lo que dónde vas, qué vas a hacer, y todos tus caminos serán rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Este es un padre que te está diciendo, hijo, por favor, atendé todo lo que te dije, y enseña, y enseña, y enseña. Esa es la idea de liderar.
preside. John Piper dijo, el llamado al liderazgo es un llamado a humillarnos y a tomar responsabilidades, es un llamado a tomar el riesgo de orar como nunca lo hemos hecho antes, a estar constantemente en la palabra, a ser dados más en planear, más intencionales, más considerados, a ser disciplinados, a ser ordenados con nuestras vidas, a ser tiernos, a ser sensibles, a tomar iniciativa para asegurarnos de que haya tiempo, porque el tiempo se va y no vuelve más. Se casan nuestros hijos, no están más, no están en la cama ahí para apapacharlos, para enseñarles, para decir vamos a la mesa a leer la Biblia, ya no van a estar, ahora es el tiempo. Tomar iniciativa, asegurarnos que haya tiempo con nuestros hijos, con nuestra esposa, acerca de lo que se necesita hablar y a estar listos si es necesario a entregar nuestras vidas por ello. Eso es gobernar, ¿se entiende? ¿Cambió tu concepto de gobernar? ¿Qué te pensabas que era gobernar por dar? Dar un par de golpes y gritar. A veces gritamos, a veces nos enojamos, pero es más que eso. Es más que eso. Pablo habla muchísimo acerca de que un diácono debe ser reconocido por la forma que gobierna sus hijos y su casa. Eso también se debe mirar, y en todos nosotros. Ahora, uno piensa, pastor, el hijo del diácono o los hijos del anciano o pastor tienen que ser salvos, ¿no? Yo, hermano, no tengo el poder de salvar a mi hija. Primero que yo creo, la teología que he estudiado, que el que salva es Dios, ¿verdad? De Dios viene la salvación, no de un pastor ni de un diácono. Yo no tengo el poder de salvar. Y conozco un montón de pastores fieles que tienen sus hijos que no son creyentes y todavía no han creído. No puedo salvar. Pero sí me voy a romper el alma en hablarle una y otra vez, una y mil veces acerca de la salvación. Y voy a estar repasando una y otra vez. Y voy a ser incansable eso. Ayer estuve en el bautismo de Dani. Dani Delgado es un muchachito de nuestra iglesia con sus papás. Él creció en nuestra iglesia, nació en nuestra iglesia. Las maestras de escuela dominical la han visto crecer. Le hablamos 1000 veces. Yo estuve hablando con él. Era un cascarudo. No hablaba. Era mudo en ese aspecto. Y estábamos preocupados como estamos preocupados por nuestros hijos, todos que crean en el Señor Jesucristo, que sea salvo, que rinda su vida al Señor Jesucristo, que crea que Cristo, dice, yo sabía todo eso acá. Él dio testimonio adelante, me encantó, no lo pude grabar. Yo sabía todo esto acá, lo sabía, pero todavía no había creído en Cristo. Y en la cuarentena creí. Y el cambio en él fue indudable. Ama al Señor. Empezó a leer la Biblia por sí solo. Él quería conectarse con los jóvenes, él quería estar con los jóvenes, leía, compartía y posteaba versículos. Uno se da cuenta que hay fruto de eso, porque Dios le salva. Yo no puedo hacer eso. ¿Quién lo hizo? El apóstol Pablo dice, yo regué, otro sembró, pero el resultado lo tuvo el Señor. Ahora Pablo termina con dos recompensas, ¿no? Un diácono que, miren todas las características que vimos, fue precioso, hermano, estudiar esto. Tanto para el pastor Cristian como para mí, repasamos nuestra vida. Pero Pablo termina versículo 13, por favor. Porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Miren, diáconos de nuestra iglesia y diáconos de otra iglesia que no sé dónde está llegando este mensaje, pero termina con dos recompensas. Qué lindo, qué precioso resultado de un ministerio fiel. Dios recompensa. Hay dos recompensas, miren. En primer lugar dice, obtienen las Américas para sí un peldaño de mayor honor. Esa es la traducción. Una posición honrosa. Uno, ese es uno. El otro, y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Dos. En primer lugar, como nosotros decimos los argentinos, son hombres que están en un pedestal.
¿Escucharon esa frase? Para mí está allá arriba. Esa es la idea. Ahora, no es que el diácono busca estar allá arriba y que todos le digan, señor diácono, señor diácono. Lo que Pablo está diciendo acá, que Dios va a reconocer eso, porque el que se humilla es enaltecido. Santiago 4:10, 1 Pedro 5:6. Lo que está diciendo es que Dios lo va a poner en un escalón más, donde la gente va a decir, este es mi diácono, este es nuestro diácono. Eso es lo que exalta. La gente va a terminar amando a estos hombres. Y gran confianza que es, fíjense el texto lo que dice, yo me fui. Esto es muy interesante, porque dice, gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. La palabra para decirla es muy difícil en el griego, pero literalmente dice, una persona que está confiada en hablar, que tiene soltura y denuedo en hablar. ¿Qué significa? Que este diácono que ha servido fielmente, pero no solamente que ha servido fielmente, que cumple todas estas requisitos, que es parte de su vida, que es honesto, que lo que es acá en la iglesia es afuera, su esposa es una belleza, no físicamente solamente, sino espiritualmente, es una mujer fiel, las mujeres pueden hablar con ella, todo lo que vimos, que tiene su hogar, que es una delicia, por ahí no son creyentes los hijos, pero lo que sí la Biblia dice es que sus hijos se deben sujetar debajo de sus padres, son reverentes, aunque no sean creyentes, eso sí demanda la escritura, se sujetan. Bueno, este diácono agarra mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Tiene denuedo en hablar. Son personas que ya rompen la barrera de diácono y comparten su fe incansablemente. Esto se cumplió en Hechos 6, con los 6 hombres que eligió la iglesia, ¿se acuerdan? Para diaconar, para servir a las mesas, y rompieron el molde, esa es la idea. ¿Qué terminaron haciendo Esteban? Felipe, por ejemplo, que son los que más habla la Escritura, hablando denodadamente las Escrituras. Esteban fue el primer mártir de las Escrituras, Hechos capítulo 7, no paró, no le podían tapar la boca, no podían frenarlo, compartiéndolo, evangelizando. La idea es que un diácono llega a este punto, que Dios le exalta, y llega a este punto donde no para de hablar de Cristo. Es un testimonio andante. Dios lo usa. ¿Y saben qué, hermanos? En esta iglesia y en otras iglesias, a veces el Señor del cuerpo de diácono le va a estar anciano. Porque pasa esto. La iglesia confirma eso en un diácono, ese hombre confirma el llamado de Dios, y de entre los diáconos salen pastores y ancianos. Ha pasado. No quiere decir que para ser pastor tenés que ser diácono primero. Pero muchos comienzan sirviendo ahí. Y el pastor Cristian tuvo 8 años de diácono, ¿no? 8 años de diácono. Y Dios y la iglesia vio su llamado al ministerio. Amén. Hermanos, espero que haya sido una bendición estudiar estas características de los diáconos. Pero aplicando lo que hoy vimos, ¿cómo está tu hogar? Si hay algo que el Señor te habló, ¿estás invirtiendo tiempo? ¿Estás proveyendo las Escrituras? ¿Estás dejando a un lado cosas para hablar, para sentarte, conversar, volver a insistir en tus hijos, volver a insistir, volver a ganarlos para Cristo? Dios salva, pero nosotros sembramos. ¿Amén? Padre, gracias por tu palabra, gracias por estas características que podemos estudiar despacio, bien, Señor. Oramos por nuestro hogar, oramos para ser padres de familia con estas características de proveer las Escrituras, proveer materialmente, pero cuidarlos, Señor, amarlos con nuestras vidas, Señor, cuidarlos, protegerlos, advertirles, y así liderar, Señor, así guiarles. Oramos para que nuestros diáconos sean un ejemplo en ellos, los hombres de nuestra iglesia sean un ejemplo en ellos, Señor, y también oramos para que tú levantes más diáconos, más hombres, Señor, con estas cualidades. En tu nombre oramos.